Hola, hola, estamos por aquí preparándonos para elaborar un bonito gorrito en una talla de 4 a 5, como para 4 o 5 años. Sin embargo, pues tú la puedes hacer a la medida que requieras. Yo solamente te voy a dar la idea y tú lo elaboras al tamaño que tú requieras, ya sea para adulto o para niño. Lo que hice primero fue montar 76 puntos. Voy a utilizar 74 y voy a dejar uno a cada lado de borde para iniciar y para terminar el tejido, que me van a servir para unir al final, para cerrar. Una vez que ya tejí, que monté los 76 puntos, lo único que hice fue tejer dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, hasta tomar una altura. ¿Qué altura? La altura que tú desees. Yo para este tamaño de gorrito estoy tomando aproximadamente unos 20 puntos más o menos, no es tanto. Y tú vas a contar aquí los centímetros, a mí me da como 4 centímetros aproximadamente, es lo que yo necesito, pero tú ya vas a fijarte de qué tamaño quieres que sea el doblez de tu gorro. Si es que lo vas a hacer con dobladito, pero a mí me gusta mucho hacer este dobladito porque se ve más bonito, como más presentable. Pero lo puedes hacer directo. A partir de aquí, tú ya puedes empezar a hacer los motivos, es decir, la presentación del tejido. Sin embargo, como yo lo voy a doblar a partir de aquí, una vez que ya decide el tamaño del doblez, voy a empezar a hacer solamente derechos. Toda la hilera hasta el otro lado, empezando por el derecho del tejido. Voy a hacer puros derechos y luego me voy a regresar igual, puros revés, la forma que me marque el tejido, pero solamente esta vuelta. De principio a fin fui haciendo solo derechos, me voy a regresar ahora cómo me marca el tejido, cómo se presenta. El primero de aborde nunca lo tejo, me gusta dejarlo así. Sin tejer nada más lo paso y ahora todos, como hice por el otro lado solo derechos, por este lado voy a hacer solamente revés. Y una vez que ya completé la vuelta, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir tejiendo donde teníamos derechos, ahora vamos a invertir, vamos a hacer revés. Y eso es para que a la hora que se doble nos quede parejo y no se haga un borde. Y vamos a ir tejiendo así, dos derechos, dos revés como al principio, pero invertidos. Si te fijas, mira, en la parte donde teníamos nosotros los derechos, ahora vamos a hacer revés. Y de esa forma vamos a ir haciéndolos. A partir de aquí ya no vamos a batallar, porque el mismo tejido nos va mostrando dónde están los nuditos, pues sabemos que es el revés. Y hacemos dos revés y luego dos derechos y así nos vamos a ir hasta que hagamos una altura semejante a la que ya teníamos. Es decir, de modo que cuando doblemos el tejido, mira, nos quede parejo. Esa es la forma como vamos a doblar y que no nos quede un borde abultado, sino que nos quede muy bonito. Eso es porque como lo hicimos invertido, al doblar se nos va a quedar la parte derecha en la parte revés y eso hace que se acomode. Ahora sí vamos a hacer solamente hasta que una altura más o menos a la que tú desees, unos 2 centímetros más o menos, lo vamos a hacer solamente de puros derechos. Eso es para darle como el inicio al tejido, solamente para que se distinga entre el doblez del gorro y lo que va a ser el cuerpo del gorro. Entonces ya tenemos aquí el doblez y el inicio ahí, el inicio del cuerpo ya del gorrito. Ahora nosotros vamos a regresarnos, como hicimos solo derechos, nos vamos a regresar haciendo solo revés, toda esta hilera. Podemos hacer aquí unas 2 o 3 vueltas o una vuelta nada más. Eso es como el arranque para empezar a hacer ya los motivos. Pudieras hacer todo el gorro así, revés por un lado, derechos por el otro, revés. Es un tejido muy fácil
Pudieras hacerlo el jersey, hacer solo derecho y solo revés hasta arriba, hasta terminar el gorrito. Sin embargo, yo lo quiero hacer de cuadrícula. Y los cuadritos los vas a hacer dependiendo del tamaño que tú quieras, de 4 en 4, de 3 en 3, de 5 en 5, de 6 en 6, dependiendo el tamaño de los cuadritos. Eso sí, si los haces de 6, tienes que hacer también de 6 la altura. Si lo haces de 4 la altura. Y aquí vamos a, si elegiste como en mi caso hacerlo de 6, pues vamos a hacer 6 derechos, 6 revés, 6 derechos, 6 revés, hasta que lleguemos al otro extremo. Cuando hayamos llegado al otro extremo, va a ser muy fácil a partir de ahí, porque nos vamos a regresar haciendo, tejiendo como nos muestra el tejido. Es decir, si nos muestra el revés, vamos a tejer revés. Si nos muestra derecho, vamos a tejer derecho. El primero no lo tejo, pero mira, si te fijas, los primeros los tejí derechos, por ende, ahora vamos a tejer revés. Y así el mismo tejido nos va a ir mostrando. Aquí todavía no se aprecia bien porque es la primera vuelta. Cuando hayamos tejido ya unas 6 líneas, nos vamos a dar cuenta, bueno, 3 vueltas de ida y regreso nos va a mostrar las 6 líneas y vamos a encontrarnos que ya tenemos la altura que nos forma los cuadritos. Ahí están ya los cuadros. ¿Cómo vamos a invertirlo ahora? ¿Cómo vamos a hacer que se formen cuadros y no líneas? No líneas rectas hasta arriba. Pues que donde hicimos, por ejemplo, derechos al inicio, hicimos 6 derechos, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a tejer 6 revés. Los 6 puntos o 5 o 4 los que hayas elegido los vas a hacer revés. Y donde tejiste revés al inicio, ahora van a ser derechos. De esa forma se invierte el tejido y se forman los cuadros y no nos quedan líneas hasta arriba, líneas continuas. Y así vamos formando los cuadros. Ya que tengamos la altura de cada cuadrito, vamos a ir invertimos el tejido y nos va formando los cuadros. Cuando tú ya consideres la altura, es importante medir la cabecita del niño, tanto el contorno para los puntos de inicio como la altura para el largo del gorrito. En este caso yo lo voy a hacer de 18 centímetros de largo, pero aproximadamente cuando yo tenga unos 15 centímetros voy a empezar a hacer disminuciones. ¿Cómo voy a hacer esas disminuciones? En cada cuadrito que hice voy a tomar 2 puntos juntos para que se vaya disminuyendo solo por el derecho del tejido. Por el revés me voy a ir exactamente igual. Otra vez, a la siguiente vuelta, otra vez voy a hacer otra disminución en cada cuadrito. En cada rectángulo, cada cuadrito que hice, voy a hacer una disminución de 1 punto, eligiendo dos al mismo tiempo y el resto los hago de 1 en 1. Me regreso de la misma forma, como está el tejido, sin disminuir, hasta que consiga los 18 centímetros que requiero para el tamaño de mi gorro. Ya tú lo vas a hacer dependiendo del tamaño de tu gorro. Y eso va a hacer que al reducir encima los puntos no nos quede abultado a la hora de cerrar. Al final pasé el hilo por una aguja. Corté y dejé un extremo suficiente para poder unirlo al final y lo pasé con una aguja nada más para reservarlo. Ahí vamos a reservar todos los puntos en un hilo. Ahí los dejamos y ahora lo que vamos a hacer es cerrar el gorrito. Lo voy a cerrar solamente la parte del doblez por el derecho y vamos a tratar de que sea una forma de cerrarlo lo más posible que se pueda ocultar, que no se vea ese borde feo. Y lo vamos a ir haciendo tomando los puntitos del borde
uniéndolas así, introduciendo solamente con la aguja el hilo sin coserlo y al final solamente estiramos el hilo y vamos acomodando para que se una y no nos quede ese borde feo de la costura. Una vez que ya lo logramos, que esté parejo, rematamos o remachamos, mejor dicho, y volteamos. Ahora por el revés vamos a unir de la misma forma. Solo vamos a ir introduciendo la aguja por los dos puntos que les dije, que al hacer los cuadritos iba a dejar dos puntos de borde, uno de cada lado. Eso me sirve para esto, para unir la pieza y que sea imperceptible, que no se ve ese borde feo de la costura. Corto el extremo y con los dos extremos voy a unir y atar para que quede bien fuerte, bien remachada la parte de arriba. Y si le fueras a poner una mota, entonces aquí, o un pompón, también se le llama pompón, estos hilos te van a servir para amarrar el pompón. En mi caso no le voy a poner ese pompón, por tanto solamente lo que voy a hacer es remachar muy bien y ocultar las hebras, cortarlas y ocultar los extremos para que no se miren. Y así es como hemos elaborado un gorrito muy bonito, muy fácil de hacer, un tejido muy básico y ya tienes un gorrito para regalar o para vender. Bendiciones, te invito a suscribirte y a darle manita arriba a mi video.